Estábamos en el capítulo 4, el último capítulo de una historia preciosa que hemos escuchado. Es una historia muy, muy romántica. Creo que hay por ahí alguna versión de Hollywood que pone a Ruth pues como una belleza y tal, y se les supone esto, pero en realidad en la palabra no dice nada de su físico. Dice más de sus cualidades, de sus virtudes como personalidad, con sus características. De eso sí habla. Lo otro pues lo dejamos ahí, se supone, pero no es este el énfasis del libro. Hemos visto la similitud que hay entre voz y Cristo. Es un tipo de Cristo que viene a redimir a Ruth, que había quedado, ¿cómo había quedado? Viuda, junto con su suegra, que había quedado a su vez viuda también, y ella, por decisión propia, decide quedarse con su suegra en un pueblo extraño. Ella era moabita, pero decide asumir las leyes, las costumbres del pueblo de Israel, cosa que son dos cosas complicadas. Una, quedarse con la suegra, ¿verdad? Esto no es como muy normal, así que tiene que ser algo especial, algo guiado por Dios, y en el pueblo de Dios sí debe ser algo normal, el poder aprender de nuestros suegros, de poder tener una relación guiada por el amor de Cristo. ¿Okay? Leemos, si os parece, está dividida en 3 partes el capítulo 4, y vamos a ir leyendo y desglosando poquito a poco, y me vais a ir ayudando. Dice: voz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien voz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Se supone que ir a la puerta de la ciudad y sentarse con los ancianos del pueblo indica que voz tenía influencia, que era una persona influyente en medio del pueblo de Israel. La propuesta que él tenía, o la duda, la consulta que iba a hacer, ¿sí? ¿Recordáis qué era? Según las costumbres de ese tiempo, le tocaría, como Ruth había quedado viuda, para restaurar el linaje de ¿quién? Ajá, ¿cómo se llamaba? El linaje. Eso ya viene después, ¿no? Eso ya viene como resultado, pero en realidad lo que se estaba restaurando era el linaje y la reputación del esposo de Noemí. ¿Ok? Y entonces era de Elimelech, que se menciona en los primeros capítulos, y esa es la restauración que se debía hacer. Y la costumbre era que el siguiente pariente más cercano a Elimelech podía tomar sus pertenencias, comprarlas, pero era como cuando compras un piso con un ocupa. O sea, venía el piso con el bicho dentro, y el bicho, en este caso, dicho de una forma muy vasta y muy tosca, sería Ruth, aunque vemos que tremendo bicho, era un bicho muy, muy, muy consagrado, muy valioso,
y que se había ganado ya el favor no solo de voz, sino del pueblo. Era una mujer sabia que se había puesto ahí había seguido la instrucción de su suegra, que le dijo: ponte ahí a espigar donde te vea voz, luego métete en su lecho. Como muy bien explicó Milton, esto no tenía nada de sexual, el tema de que ella se metiera allí, sino que era la costumbre para que se preparara después todo el proceso del matrimonio, de todo esto, que es lo que vamos a ver aquí en este capítulo, que es precioso, es fascinante. ¿Okay? Entonces, Boz era un tipo influyente, era uno de los jefes del pueblo, pero no va solo a tomar consejo, digamos, o a pedir consejo o a proponer algo, y esto nos da una lección, ¿verdad? Cuando vayas a tomar decisiones importantes, creo que Milton hace mucho énfasis sobre esto, pero creo que es bíblico y es de la palabra. No tomes consejo de cualquiera. Ve a hombres puestos por Dios. Es por algo que Dios ha puesto líderes en su iglesia. No vayas al primero que te encuentras, no vayas al hermanito con el que tienes afinidad, por muy buena gente que sea, por muy buenos consejos, pero hay un orden bíblico. Y por ir en bendición, yo creo que debemos cumplir eso, ¿ok? Y si piensas que es que el pastor o los ancianos no pueden dar buenos consejos, ora para que Dios ilumine, y sabes que Dios lo hace. ¿Sí lo hemos visto? ¿Ok? Tenéis un pastor despistado, pero que en ocasiones cuando Dios le inspira, se va al despiste. Incluso, fíjate. Ajá. Y tiene que venir de Dios. Tiene que venir de Dios, y es bueno pedir el consejo y rodearse de las personas sabias. No busques, y por el otro lado, no des consejo gratuitamente y fácilmente, sino primero consulta. Y si alguien viene a pedirte consejo, espérate, vamos a ir al pastor primero, vamos a ir a los pastores. Y este es el orden de Dios, es el orden bíblico y el orden de Dios. No me estoy arrogando ningún poder, ni quiero ser líbrame Dios de ser un líder autoritario, pero sí es cierto que a veces se nos escapan cositas por ahí. Me lo recordaba un hermano en estos días y oye, ¿y por qué no? Y me decía, ¿y por qué no predicas más sobre esto? Y le digo, cae pesado cuando lo hace el propio pastor, ¿no es cierto? Cuando estoy yo pidiendo sumisión a mí, y no me gusta hacerlo, pero eso tiene que venir de parte del Señor y tiene que venir por amor al Señor. Se rodeó de esos 10 testigos. Cuando vayas a plantear algo importante, es importante, yo creo, tener testigos. Es importante tener testigos. Si es algo concerniente a decisiones espirituales, a decisiones familiares, a decisiones que van a atañer a la iglesia, llévate testigos. No por nada, sino hay un dicho español que dice que las palabras se las lleva el viento. Y a veces lo que tú acuerdas en privado con alguien, luego lo sacas de contexto y lo pones, lo meditas y dices, uy, ¿por qué habré dicho yo esto? Y no había nadie ahí para contrastar, no había nadie para apoyar, no había... y yo creo que es importante llevar testigos cuando son decisiones importantes. ¿Ok? ¿Cómo le llama al pariente más cercano? Es curioso, ¿verdad? Dice, es fulano. Y yo creo que el autor del libro de Ruth lo hace a propósito, puesto que vamos a ver cómo a este tipo pues se pierde la bendición de entrar en el linaje de Cristo mismo. Él se escaquea. Al principio muestra cierto interés en las propiedades,
O sea, de eso sí, oye, se va a aumentar mi patrimonio, pues a lo mejor me interesa eso. Pero cuando le dicen lo de Ruth, uy, no, espérate, y se monta ahí un pequeño conflicto, y vamos a verlo. Dice, luego dijo al pariente, Noemí le da la explicación. Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Es a él al que restauran el prestigio, el honor, etc. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, entiéndase redimir por comprar esa heredad, redime, ¿eh? Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él le respondió, yo redimiré. En otras palabras, compro, ¿no? Apuesto por esto, ¿no? Me interesa, en principio. El pariente acepta en principio redimir a Noemí y a Elimelec, su hermano. Boz comienza con la propiedad de Noemí, viuda de Elimelec. Este fue un movimiento bastante astuto por parte de Boz. Como su pariente más cercano, este hombre tenía el derecho de comprar primero. Y según Levítico, si lo veis en Levítico 25, no lo vamos a leer, tenía el derecho de comprar. Es como cuando alguien está en alquiler en un piso, es el primero, si se pone a la venta el piso, el primero que tiene derecho de saberlo, por lo menos, y de ofrecer. El primer postor sería ¿cómo se llama? El arrendatario, ¿no? Arrendador es el dueño, eso es, el arrendatario. Muy bien, o el inquilino. El Redentor tenía derecho de sembrar y disfrutar de lo cosechado en esa tierra. O sea que era un buen negocio, un negocio redondo. Hasta ahí todo bien. Y yo decidí hacértelo saber, le dice Boz. Al parecer, el pariente no sabía cómo estaban las cosas en realidad. No sabía toda la historia en detalle o no había querido enterarse. Y él le respondió, yo redimiré. Era buen negocio para el fulano este, y no es que lo esté despreciando, sino que la palabra misma dice fulano. Es que no tenemos el nombre y no aparece más el nombre, y creo que a propósito se quita de ahí. Pero vamos a seguir leyendo y dice, entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, y aquí le presenta las condiciones del contrato, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, oye, en cosa de segundos, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. O sea que de un buenísimo negocio, que ya estaba viendo cómo iba a sembrar y esto, ahora se le daña al saber que Ruth estaba metida en el paquete. Redime tú. Pasa tú, que a mí me da la risa, como el chiste, ¿no? Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. No sé cómo le olerían los pies al quitarse
pero es peor casi, está ahí lleno de arena y del polvo del camino, en fin, no quiero añadir, pero era una forma que se había establecido como costumbre. No era una costumbre bíblica, en realidad, no había sido dada en la Torá, en el Pentateuco, sino que se había establecido. Era una costumbre, no era tampoco antibíblica, sino era una costumbre de negocios que se había establecido. Uno se quitaba el zapato y lo daba. No sé si en el mundo de Medio Oriente sí parece que tiene bastante sentido y está mezclado con los sentimientos el tema del zapato para mostrar amor u odio también. No sé si recordáis cuando Bush fue a una conferencia en Medio Oriente, le tiraron un zapato y ahí, por lo visto, o sea, mejor que le tiraran una bomba, evidentemente, pero por lo visto el que lo tiraba estaba expresando todo su odio y rabia y tristeza. No era solamente un acto gratuito, ¿ok? Supongo que en ese contexto expresaban también el cerrar un trato, pues quitándose el zapato. Hoy en día sé que, no sé si habéis visto en algunos barrios que ponen en los cables de la electricidad, quedan ahí colgadas las zapatillas, y me han dicho las malas lenguas y la mía, que no es muy buena, que eso indica que se vende droga en un barrio, por lo visto. Son varios los códigos, depende del color de la zapatilla, depende de la forma, están establecidos esos códigos. O sea que sí que tiene. Eso creía yo al principio también. Ahora, el pariente le dice, no, perdón, Boz le suelta, primero, debes tomar a Ruth la moabita. Boz lo dejó como un plan emergente, que se casara con ella, y la respuesta rápida es: no puedo redimir por mi parte. Se revela la intención del tal fulano, que no quería ayudar, sino que quería hacer un buen negocio, claramente. Y ya con la mujer ya no era tan buen negocio, porque tendría que tener un hijo con Ruth, la tierra pasaría al niño de Ruth cuando creciera, ya tendría que repartir, probablemente estaba casado y tenía sus propios hijos, o sea que el patrimonio como que se difuminaba o se extinguía casi. Es la misma razón, más que una razón religiosa, en la Iglesia Católica. El tema del celibato nació como una forma de conservar la economía en la Iglesia Católica. Es decir, el cura, el sacerdote, el obispo no tiene que repartir herencia en sus hijos y todo el patrimonio queda dentro de la Iglesia. O sea que es una estrategia también. Ocurre también con las comunidades homosexuales. Normalmente son bastante acomodados, pero porque no tienen que pensar en hijos, en reparto con otros, pero una sociedad así llevaría a la extinción de la especie humana, simplemente. Ok. La ley, como estaba él casado, parece que no quería tener problemas con su actual familia y afectar a sus hijos o a su esposa actual. La ley no dejaba entrar a Ruth, no aceptaba a Ruth. El tal fulano, era un símbolo de la ley que no podía redimir a Ruth. Y a nosotros no nos podía redimir
la ley. De hecho, la ley lo que hace es condenarnos y apartarnos. La ley no nos puede redimir y se tiene que retirar, como este fulano, con vergüenza, pero la gracia de voz fue la que redimió a Ruth. Nuestro voz es Cristo, que nos redime. Qué precioso paralelismo que está puesto aquí en la palabra para que pensemos en lo que es el sacrificio de Cristo. La discusión se termina con la costumbre de aquella época, que era entregar el zapato, quizá porque los zapatos o sandalias pisaban el suelo que Dios les había dado por heredad. El autor tiene que explicar la costumbre porque cuando se escribió el libro probablemente ya no estaba vigente. ¿Ok? Es probablemente más tarde de la época que describe el libro. Y vemos que hay elementos culturales o tradiciones de las cuales pienso que no es pecado participar. Como dije antes, no son bíblicas, pero tampoco son antibíblicas. Antes de participar en cualquier costumbre de estas, debemos analizarla a la luz de la palabra, y no todas las tradiciones son necesariamente malas, no todas las tradiciones son necesariamente negativas. Jesús en Juan 10 participó de una tradición que no había sido exactamente ordenada por Dios y participó en una fiesta, y era una fiesta que duraba 8 días por alrededor del mes de diciembre. Seamos sabios en evaluar las tradiciones que no violen, que no vayan en contra directamente de la palabra de Dios. ¿Ok? Hay otras que claramente, si dices, no, voy a participar de Halloween. Bueno, Halloween tiene claramente un trasfondo diabólico, un trasfondo demoníaco. Ahí no hay argumento que valga, ¿verdad? Leemos, ¿por dónde íbamos? 7 todavía. Ajá. Y vos, yo soy despistado, pero no tanto. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros, ¿qué? Sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, que eran los esposos de Orfa y Ruth, y que también tomo por mi mujer. Vaya petición de mano, ¿eh? ¡Wow! Delante de todo el pueblo y tomado como testigos. ¿Sabéis qué? Él no la ha querido redimir, la redimo yo. La redimo yo. ¿Creéis que estaba enamoradito? Como que se le veía ahí, ¿no? Que se dejó llevar por el corazón. Mujer, Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, ¿qué dijeron? Testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea. Es decir, que les haga ¿qué? Que las bendiga, pero ¿cómo? Específicamente, sobre todo a Raquel. Raquel, que había sido estéril, si recordáis. O sea, que le estaba
dando bendición para que tuvieran hijos, ¿no? Y tuviera hijos con ella. Las cuales, ya. Él estaba renunciando a parte de la herencia, pero estaba invirtiendo en la nueva también. Él ya era... La herencia de hijos, evidentemente, y fue una revelación para meterse en la estirpe que llegaba hasta Cristo, ni más ni menos, ¿no? Hasta David primero y luego hasta Cristo. Es tremendo, ¿no? Es increíble esto. Ok, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. ¿Lo vemos ahora? Estaba hablando de la descendencia de Ruth, ¿ok? La descendencia que de esta joven te dé Jehová. Qué bonito, ¿verdad? El pueblo es testigo y bendice a voz. Cuando se hacen las cosas en orden, el pueblo se goza. Hay gozo en la iglesia, hay aprobación para los ministerios, hay aprobación para un proyecto, cuando viene del Señor, cuando se hace en el orden de Dios. Amén. Ruth se había ganado la gracia de todo el pueblo. Y no porque lo intentara, sino era su naturaleza. No hubo quien se opusiera a esa unión y redención de las tierras. Demostraron su acuerdo hasta con una bendición. Le bendicen hasta los hijos que iba a tener. Ambos se habían ganado el corazón del pueblo y esa unión alegró a todos. Ya me imagino el espíritu que había ahí, ¿no? La celebración. Va a haber boda y nos vamos a gozar. Todo el pueblo se sentía en un sentido partícipe. Cuando hay redención, el pueblo se goza. Cuando hay perdón de pecados, el pueblo se goza. Cuando Cristo es el centro, el pueblo se goza. Amén. Era una especie de oración sobre los hijos, ¿no? Le bendice con una oración del deseo nuestro es que los hijos que tengas, tal, que sean benditos. ¿Fue respondida la oración? ¿Y de qué manera? De esa descendencia, David. Y de esa estirpe, Cristo mismo. Tremendo. Una moabita se coló en la genealogía de Cristo. Una del pueblo de Jericó, con la profesión más antigua del mundo, prostituta, se coló en la dinastía de Cristo. Fueron redimidas. Tremendo. Es un ejemplo que se vendría a cumplir al máximo con Cristo mismo. Raquel y Lea fueron quienes dieron a luz ¿a quién? Eso es, a las 12 tribus de Israel. Tamar fue una mujer desamparada que fue bendecida gracias a la providencia de Dios. Y esta mujer también entró a formar parte de la genealogía del Señor Jesucristo, según Mateo 1:3. Y no es casualidad que esté esa genealogía. La genealogía, si os dais cuenta, por muy pesada que nos parezca a nosotros, no está completa, pero tiene un propósito. Tiene un propósito de demostrar las generaciones y cómo se cumplen las profecías y cómo esa oración ha sido más que contestada para nosotros. Y sea tu casa como la casa de Fares de Tamar. Boz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese
y diese a luz un hijo. ¿Y para ahí la bendición? Es culminación de algo, pero es comienzo de otro. Porque recordáis a la denostada, a la apartada Noemí, ya yo soy, no soy ya más Noemí, que era gozosa, sino soy amarga, soy Mara, y todo esto. Viene una bendición póstuma con los nietecitos. Wow, loado sea Jehová, le decían a Noemí, que hizo que no te faltase hoy pariente. Has sido redimida tú también, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será, aleluya, repítelo conmigo, pueblo, el cual será, es Cristo de quien estamos hablando, el cual será restaurador de tu alma, sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti. Aleluya. Una nuera es el mundo al revés, ¿no? En este tiempo decir eso era una barbaridad, a no ser que hubiera una intervención providencial de Dios directamente, redimiendo y diciendo: yo soy el que sustenta tu alma. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. ¿Qué quiere decir esto? Cuidaba, lo enseñaba y más, le daba tetita. Imaginaos, ¿no? Para una abuela. Era como restaurar su maternidad. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Se restauró incluso su maternidad. Le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed, que quiere decir siervo. Tremendo. Siervo. Nació para servir, como Cristo mismo vino al mundo a servir. Este fue padre de Isaí, que a su vez fue, eso es, padre de David. Y estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón a Ram, Ram a Aminadab, Aminadab engendró a Nasón, Nasón engendró a Salmón, Salmón a Boz, Boz a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí a David, y 14 generaciones más desde David, Cristo, a Jesús. Tremendo. Como con la intervención de Dios se redime toda una situación de desesperación, de deshonra, de abandono. Y así estábamos nosotros antes de venir a Cristo. Y Él es el que proclama sobre tu vida y la mía: yo soy el que sustenta tu alma. La ley te negaba, la ley te rechazaba, pero el Espíritu del Redentor, del que te redime, el nuevo voz que es Cristo, te acepta, te perdona, te redime y te levanta y te restaura. Amén. Aleluya. Le puedes dar gracias al Señor por su redención, por lo que Él ha hecho y porque a propósito puso este libro ahí para que viéramos que Él es el que sustenta nuestra alma. Gracias. Aleluya, mi alma te alaba.